Bienvenidos un día más a Historias de Zamora, esta sección en la que repasamos la historia de diferentes aspectos, diferentes eventos, monumentos, sucesos o instituciones históricas de la provincia de Zamora. Hoy vamos a hablar de una de esas instituciones que existió hace ya algún tiempo, que desapareció, pero de la que todavía quedan restos rastreables, por lo menos en los archivos, para poder contar con detalle qué era, dónde estaba, cómo funcionaba y para qué servía. Hablamos de la Real Academia de Matemáticas Militar, y para hablar de esta academia tenemos con nosotros a una doctora en matemáticas, Chelo Monterrubio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sara. Bienvenida. Gracias. Chelo, que descubrió esta Real Academia Militar de Matemáticas por casualidad. Totalmente de manera casual. Estaba en un congreso en Valladolid en el 2019, y es un congreso de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, y cuando ya estaba por allí me encontré con un amigo de Zamora y le comenté que estaba allí en un congreso, y él me dijo que si en ese congreso se hablaba de esta academia. Digo, no, y sí que trabajamos, de hecho yo estoy en un grupo de historia de la educación matemática, pero claro, este tema no había salido nunca, analizando manuscritos del siglo XVIII, pero nunca se había hecho referencia a esto. Y a partir de ahí pues empecé a buscar información. O sea que entre expertos de la educación en matemáticas no sabíais de No la existencia de esta institución que impartía educación matemática. Educación ¿no? matemática, sí, y que además en una época en la que nosotros, dentro del grupo de investigación del que yo formo parte, estamos trabajando con manuscritos de esa época, pero que correspondían generalmente a la Academia de Barcelona, que era la academia inicial y la que tenía mayor entidad, claro. ¿Y cómo es que había pasado tan desapercibida? Pues no lo sé, porque además estuvo funcionando durante mucho tiempo, y durante una época, de hecho, es la única academia que está funcionando en España. En 1803 se cierran el resto de academias, estaban Barcelona y Cádiz, antes había habido en Orán, en Ceuta, en el puerto de Santa María. En un momento dado se cierran todas y solo queda funcionando de 1803 a 1808 la Academia de Zamora. Y a pesar de eso no teníamos conocimiento. ¿Qué era la academia, la Real Academia Militar de Matemáticas? Pues era una academia en la que se impartía la formación necesaria para los ingenieros militares. El profesorado era del cuerpo de ingenieros militares, y la formación era de hecho la que ellos iban a necesitar. Una vez que terminaban la formación en la academia, se presentaban al examen para ingenieros. Y la formación, bueno, hay que tener en cuenta además que la formación que se daba en las academias militares se dio previamente a las cátedras en las universidades. Es decir, que le debemos mucho a esa formación. Entonces, para mí, el hecho de deberle mucho a esa formación y que además estuviera en Zamora, pues la verdad que me resultaba, aparte de muy interesante, pues de manera personal también me hacía ilusión trabajar en ello. Y por eso te decidiste a lanzarte a una investigación profunda de cómo sí. era, cómo funcionaba esta academia, ¿no? Claro, porque además mi trabajo siempre ha ido enfocado al contenido matemático específico, y sin embargo aquí pues me decidí a buscar lo que era la información de todo lo que había tenido relación con Zamora. Entonces empiezo a ver cuál es el edificio, cómo era ese edificio, quiénes eran los profesores, los alumnos, todo ese tipo de cosas que tenían que ver ya con lo que es Zamora, con la sociedad zamorana de aquella época. Una investigación que ha visto la luz además este año en este cuaderno de investigación a través de una beca del Instituto Florián de Ocampo, ¿verdad? Justo en el 2019, cuando yo quiero comenzar con esto, veo que el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo convoca una beca, la solicito, y bueno, pues la verdad es que no puedo estar más agradecida, porque claro, el hecho de contar con ese apoyo de cara a los viajes, la reprografía, pues todo. Y bueno, pues la verdad es que para mí ha sido también importante y ha sido un aliciente contar con ese apoyo. Y luego, claro, que ellos consideraran que podía formar parte de la colección de cuadernos de investigación y que decidieran publicarla, pues la verdad que yo estoy muy agradecida. Bueno, así conocemos todos un poquito mejor esta institución, que explícanos por qué se abre en Zamora. Bueno, pues se abre en Zamora porque Zamora es una zona amurallada. Hay una cosa importante para ellos porque trabajan mucho trabajo de campo, es decir, hacen prácticas, no se limitan solamente a la formación teórica, y entonces la abren en Zamora porque Zamora es una plaza, como ellos dicen, una plaza con muralla, es una plaza que les permite hacer sus prácticas. Por eso estaba en Cádiz y por eso estaba también en Barcelona.
Y por eso sí. se deciden a venir y por eso la abren en Zamora. Sí, sí. Y exactamente en la muralla o en el recinto amurallado, ¿qué es lo que hacían? ¿En qué consistían esas prácticas? No sé si se ha podido encontrar documentación que explique cómo es ese trabajo de campo. Claro, eso realmente. sí que lo explican los estudios que ellos hacen. La parte de matemáticas que hacen, ellos trabajan mucho la trigonometría, valoran las alturas que pueden tener los recintos a los que ellos luego vayan a necesitar acceder o los recintos que ellos quieran defender. Entonces, en función de todos esos cálculos, si los pueden hacer sobre el terreno, mucho mejor. Esa sí que es una causa importante. De hecho, la academia estuvo cerrada de 1793 a 1795, se cerraron todas por la guerra con Francia, y cuando se vuelven a abrir, la quieren abrir en Madrid. Madrid solicita que se abra allí porque ellos argumentan que es una zona que geográficamente es mejor para el acceso de los alumnos, pero finalmente no, afortunadamente, se vuelve a abrir en Zamora, y el argumento es ese, que no, que Zamora les permite trabajar mejor ese trabajo de campo. De verdad, sobre Sobre una un situación terreno, más real, ¿no? Claro, Digamos. claro, sí. No que ahora decimos tanto que queremos contextualizar las situaciones para los alumnos, pues aquí las tenían, sí, sí. Eran bastante avanzados en sus planteamientos educativos, ¿no? Cierto. Sí, a pesar de que, trabajaban al dictado, los materiales se dictaban, no había libros impresos, por eso lo que estamos estudiando para el trabajo de contenido matemático específico son manuscritos. Trabajaban al dictado y el profesor tenía la norma de que no se podía salir de esos materiales que tenían y que tenían que dictar, pero aún así eran curiosas las indicaciones, y las indicaciones las daban en las ordenanzas. Y hay alguna en la que figura que si alguien necesita, pues hay que repetirlo las veces que sea necesario. Entonces, pues esa es una de las cosas, las veces que sea necesario y con el mayor agrado posible, es decir, se repite tantas veces como haga falta y siempre tratando de ponerlo a disposición del alumno, en el modo en el que lo necesite. Tal y como debería hacer un profesor. Actualmente, sí, esta ¿verdad? era la normativa. Hasta que todo el mundo, hasta que no me hayan entendido todos, no termino de explicar esto, ¿no? Claro, sí, tal cual, solo que eran las normas del siglo XVIII. Es curioso. Y aplicadas en el ámbito militar, y en el ámbito que también militar tenía sus peculiaridades, supongo, claro, ¿no? Sí, porque para ellos necesitaban esa formación y esa formación había que darla. Sí. ¿Los alumnos eran militares o no exclusivamente? No exclusivamente, de hecho podían entrar como caballeros particulares, que decían ellos, pero también accedían, porque lo que es curioso es la edad, podían acceder desde los 15 a los 30 años. Entonces había ya quien entraba siendo ya militar porque quería mejorar su formación matemática y acceder al cuerpo de ingenieros, y había quien entraba desde cero, sin ser militar, desde edades tempranas. O sea que la función era preparar a los futuros ingenieros del ejército, y hacia eso estaba todo focalizado y todo enfocado. Iba enfocado para ello, para que se pudieran examinar al cuerpo de ingenieros. Bueno, en este estudio que has realizado, que te ha llevado además varios meses de visita de archivo en archivo, has descubierto, por ejemplo, lo primero y lo fundamental es el edificio en el que estaba ubicada esta academia. Sí. Que es algo que a mí me ha sorprendido bastante. Claro. Y supongo que no seré la única, ¿no? No, bueno, a mí también me sorprendió mucho. Y además, como no queda nada de ese edificio. El edificio, que es justo en la zona que da a lo que es la actual Plaza de Sagasta y la Plaza de San Gil, y daba también a la calle de San Andrés. Y en ese edificio era del Marqués de Montealegre, entonces se decide primero alquilarlo y luego ya sí que lo compran para destinarlo a la academia. Cuando empieza la academia, en 1790, que es el primer curso, el edificio no está terminado de arreglar, y entonces comienza en el cuartel de infantería que había, pues en lo que conocemos como la Plaza del Cuartel Viejo. Eso, era aquel que donde estaba el cuartel. Claro, en aquel cuartel de hecho comenzaron las clases. Y luego otra cosa que me resultó muy curiosa fue saber que los edificios que había en lo que es el actual ayuntamiento de Zamora, en la parte superior habían hecho unas viviendas, pero las hicieron sin cocina. Entonces para vivienda no tenían utilidad y se lo ofrecieron a la academia, pero finalmente se decidieron por la casa, alquilaron la casa y comenzaron las obras.
unas pero obras es que eran sí. Necesarias porque estaba bastante afectada por el terremoto de Lisboa, Sí, ¿no? aparte de ser un edificio muy antiguo, porque tenía ya muchos años cuando fue el terremoto, pero el terremoto de Lisboa, que fue en 1755, pues terminó de destruir bastantes partes que por lo visto estaban muy estropeadas. Sí, Y sí. como buenos militares dejaron suficientemente acreditado todo lo que hicieron en ese edificio para adecuarlo a academia. Todo, absolutamente todo, sí, sí. Todo lo que se necesitaba, además pidieron para su aula de dibujo, cómo debían de ser las mesas, cómo debía de estar colocada la pizarra en las otras dos aulas para las clases normales, los asientos, cómo debían de ser cómodos, suficientemente amplios, sí, sí. Todo, y desde luego todo presupuestado al detalle, pero al detalle, sí, sí. Y como profesional de la educación, ¿qué es lo que más te llama la atención de todo ese listado de requisitos que exigían los militares para tener, o los profesores encargados de estas academias, para tener la Academia de Zamora preparada y lista para dar clase? Bueno, por un lado la parte de las aulas, pero por otro lado la importancia de la biblioteca, que para mí, como a mí la parte de la biblioteca y de los libros, pues es algo que sí que me gusta, la importancia que daban a la biblioteca, cómo había que tener también la sala para la biblioteca con sus armarios para que todo pudiera estar guardado, tanto para libros como para instrumentos, porque tenían instrumentos importantes de dibujo fundamentalmente. Y también Sí. con un listado bastante específico y Sí, detalladísimo, detalladísimo, de todos los totalmente. libros, ¿no? Sí, sí, sí. Que se requerían y se necesitaban Sí, para sí, tener, sí. para que los estudiantes pudieran tener disponibles, ¿no? Sí, sí, aparte de los que ellos tenían que estudiar dentro de lo que era la formación de los cursos, de las clases, pues también que tuvieran a su disposición libros para que pudieran también aumentar su formación. Sí, sí. No sé si se sabe cuánta superficie ocupaba el edificio, ¿no? Porque más o menos calculamos que es toda la manzana, o todo Claro, el edificio de la manzana que daba a la claro. Plaza Sagasta de San Andrés, o sea, era Sí, bastante grande. era grande, quizá no fuera toda la manzana completa de este lado. Quiero decir, en lo que es el edificio actual, desde luego sí quedaba eso, a San Gil y a San Andrés, que diera hacia lo que es la calle Viriato, pues no sé si llegaría justo y cogería toda la manzana, pero desde luego era grande, eran 3 salas de dibujo, era la habitación del maestro principal, que llamaban ellos, que era el director de la academia, y también había el alojamiento del portero, o sea que también había 2 viviendas. Y en un momento dado incluso se le permitió alojarse al resto de profesores, no solamente al director de la academia, sino a los 3 profesores que había en la academia. Entonces, claro, aparte de las aulas, de la biblioteca, era vivienda. Sí, sí. ¿Y el plan de estudios, cómo estaba estructurado? ¿Qué estudiaban? Estudiaban, bueno, el plan de estudios tenía una duración de 4 cursos en 9 meses, lo que suponía 3 años de formación, y trabajaban parte de matemáticas, que hacían aritmética, geometría, y luego tenían óptica, por ejemplo, curiosamente, arquitectura civil y militar, y tenían, claro, ataque y defensa de plazas, artillería, tenían ya formación propiamente militar y dibujo. El último curso, lo que ellos llamaban la última clase, ellos hablaban de primera clase, segunda clase, y el último curso era dibujo. Que resulta curioso que tuviera el nombre de Real Academia de Matemáticas cuando en realidad es un conglomerado bastante más amplio que unas simples matemáticas. Bueno, porque la parte de dibujo era también de dibujo matemático y toda la parte que ellos hacen de formación militar estaba relacionada siempre con las matemáticas. Esa parte que hacen de arquitectura realmente lo que tenía era una base de matemáticas fundamental, cosmografía con su base de matemáticas. Entonces realmente en todas es que era Real Academia de Matemáticas, sí, sí. Porque claro, su función era preparar ingenieros del ejército, que son una parte básica dentro de un ejército, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De hecho, cuando están cerradas del 93 al 95, se plantean inmediatamente abrirlas porque en esa guerra lo que echan de menos es gente con formación. No se requiere solo la parte de la experiencia militar, sino la parte de la formación. Y por eso inmediatamente después de la guerra se vuelven a abrir, inmediatamente después, porque lo que dice que echan de menos es eso, gente formada, con lo cual necesitan otra vez que sean ingenieros. Sí, sí.
Esta Real Academia estuvo abierta desde el año 90, 1790 más o menos, Sí, 89-90. Sí, se forma con la Real Ordenanza de 1789, ahí comienza lo que es toda la habilitación, todo que llegan los materiales, tanto libros, todo, y lo que es el curso empieza en el 90. Y luego estuvo abierta, salvo ese paréntesis de 2 años que decías, Sí, hasta 1808. eso es. ¿Cuántos alumnos pasaron? No sé si tienes el registro, la cifra, como buena matemática, si tienes el número en la cabeza. Pues eran alrededor de 50, 60 lo que se admitía cada curso. Entonces, bueno, pues sí que era un número importante, y de cara a la población de la época estuve buscando, y la población de Zamora ciudad en 1789 era de 9.000 habitantes. Entonces sí que era una población importante el hecho de que haya una academia donde vienen sus alumnos. Algunos, claro, venían ya con su familia. Cuando estamos hablando de militares que vienen a terminar su formación, y luego los profesores, claro, también venían ya con su familia. Entonces sí que es un número importante de cara a la sociedad de la época. Claro, que igual los había de 15 años que venían solos, ¿no? Claro, pero claro, los que ya claro, eran pero ya venían... padres de familia ya venían con más... Claro, claro, claro. Y los profesores, claro, venían ya con su familia. Sí, sí. De hecho, algunos de los que venían con 15 años también probablemente, vendrían con en la los medida padres. de lo posible, en la medida de lo posible, claro, no todos podrían, pero sí, sí. Y la procedencia, porque también estaba bastante estipulado de qué puntos de la península sí, podían claro, venir a Zamora, sí. ¿no? Aquí venían de la zona de Galicia, toda la zona del norte nos correspondía a la Academia de Zamora. Es que estaba totalmente delimitada la zona. Que una de las cosas que luego es curiosa es que muchos de los que estaban, vamos, muchos, pero sí en un número para llamar la atención, de los que venían a estudiar a Zamora solicitaban un cambio a la de Cádiz porque enfermaban por el clima, que es una cosa curiosa. Sí, sí, además es que enfermaban y lo decían, solicitaban el cambio por la enfermedad tan arraigada, decían en los textos. Menudo frío que pasarían algunos, pobrecitos, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, porque necesitaban irse para poderse recuperar. ¿Cuál es, a lo mejor, la asignatura o las partes de las asignaturas que más te han llamado la atención al analizar qué estudiaban? Claro, yo me he centrado en la parte de análisis de aritmética y toda la parte de geometría. Entonces, en la parte de aritmética es curioso porque, referido incluso específicamente a Zamora, hay un texto que en principio es de autor anónimo, pero que consideramos que podría ser de Antonio Sangenís. Antonio Sangenís fue profesor en la Academia de Zamora durante muchos años y luego lo trasladaron de hecho cuando abrieron la Academia de Ingenieros ya de Alcalá de Henares, y falleció en el sitio de Zaragoza. O sea, fue un hombre con una formación importante y que trabajó tanto en el campo de batalla como en academia. Y hay un texto que se llama Reflexiones para la mejor comprensión de la aritmética de la Academia de Zamora, es decir, que se refiere exactamente aquí. Y por ejemplo, ese texto yo lo he analizado en relación con lo que es el texto propio de aritmética, y se observa cómo trabajan de manera pues más con ejemplos, en lugar de darle tanta importancia a la parte literal, en lugar de trabajar con las variables como trabajamos así en parte teórica, pues él trabajaba siempre con ejemplos. Esos son textos, o sea, dentro de lo que es el contenido matemático, esa parte. Y luego la parte de geometría, que trabajan mucho la trigonometría, es decir, el contenido es mucho el que se sigue impartiendo actualmente, pues el que impartimos, por ejemplo, en bachillerato y que se sigue impartiendo en los primeros cursos de carreras de ingeniería. Con la salvedad de un contenido importante, que ahí estamos, por ejemplo, centrándonos. Hubo una polémica en aquella época porque es cuando comienza el cálculo integral. Y entonces en algunas academias, en el seminario de nobles, se empezó a trabajar con un texto en el que ya se incluía esa parte de análisis matemático, que no llegó, que creemos que en principio no llegó a las academias militares, porque se siguió trabajando con estos textos, que estos textos eran los en principio ideados por Pedro de Lucuce, que se mantuvieron y como se mantenían al dictado y sin apenas variación, creemos que no se llegó a incluir ese análisis matemático, no ese avanzó cálculo tanto. integral. No. Así que fue una polémica de la época el hecho de que no se cambiaran los textos ahí.
los alumnos salían preparados para entrar en la Escuela de Ingenieros. O sea, no, cuando salían ya de aquí, salían para hacer el examen al cuerpo de ingenieros. Fue después, cuando queda abierta solo en 1802 y cambia el plan de estudios. Cuando se cambia el plan de estudios pasa a ser de 18 meses únicamente, y ahí lo que se les preparaba era para ir a la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares. Directamente. Directamente, sí, sí. Pero es cuando queda abierta solamente ya la Academia de Zamora con un plan de formación de 18 meses, frente a los 36 meses que teníamos, que primero eran eso, los 3 años completos. En tu investigación y en tu trabajo de análisis que has hecho durante todos estos últimos años, también has encontrado, por casualidad también, láminas que hicieron algunos de los alumnos en una parte también de esas clases de dibujo que hablábamos antes, tan importantes también. Un trabajo que tengo que agradecer a don José María Gibert, que es coronel del Ejército, y que, bueno, pues la verdad es que no puedo tener más que palabras de agradecimiento, porque claro, eso ha enriquecido muchísimo la publicación. Y nada, me las cedió sin ningún problema para que se pudieran conocer, y son unas láminas que se hicieron en 1806-1807, que ahí las tenemos. Esta lámina, que corresponde a Montemayor. Montemayor era el familiar de don José María Gibert, y después tenemos alguna otra lámina firmada que creemos por un alumno, pero no se ha podido encontrar documentación de los alumnos a partir de 1802. En Simancas ya no están esos listados, mientras que considero que puedan estar en algún archivo y sigo buscando. Pero como listado de alumnos, que sí que se reflejan en el libro, aquí están las láminas ya de las fortificaciones abaluartadas. Este es, imagino, una puesta en práctica de toda esa teoría sobre la que trabajaban. ¿Para qué? Pues para diseñar, por ejemplo, defensas en murallas como este tipo. Efectivamente, ¿no? Que de hecho se diseñó una para Zamora, pero no se llegó a construir. En un plano, en el plano que figura de la ciudad de 1766, se incluye que estaba previsto construirlo, y realmente no se llegó a construir nunca, en la zona de Santa Susana. El fuerte de Santa Susana, que se llamaba en el proyecto, ¿no? En el proyecto, en la idea. Sí, y que es la... Sí, pero no se llegó a construir. Y son esos dibujos que corresponden ahí a fortificaciones abaluartadas, que son tanto creemos que un alumno de la Academia, Vidarte, que sería compañero de Montemayor, pero no hay información, no hay listados. No hemos podido seguir el rastro de quién era. No, pero es que están firmadas en Zamora de 1805 a 1807 tuvo que cursar. Entonces sería ya de las últimas promociones. Y muestran además una de las estructuras defensivas más típicas de esa época, ¿no? Sí, la fortificación abaluartada es típica de esa época. Y aquí tenemos que esto es del Tratado de Castrametación de Vicente Ferrar, que lo escribió cuando era profesor de la Academia. Y mientras que esto pertenece al Tratado de Castrametación, las que veíamos antes son de Montemayor, y claro, se ve que son basándose en estos trabajos. Vicente Ferraz, como digo, fue quien escribió el tratado y quien daba las clases. Y las láminas que veíamos de Montemayor, pues es que reflejan esa parte que tenemos ahí del Tratado de Castrametación, y eran las prácticas que ellos hacían. La castrametación, que el arte de campar, todo cómo tenían que organizarse, cómo se movían las compañías, cómo se movían los militares cuando tenían que moverse sobre el terreno, dependiendo de todo lo que hubiera. Sí, son planos sobre el terreno. Y el reflejo en dibujos de cómo se representaría una batalla, por ejemplo, o la planificación de la colocación de las tropas y demás, ¿no? Efectivamente, y dependiendo además eso de cómo era el plano. Señalan sobre todo eso, qué zona había de montaña, de arbolado, de ríos, como si tenían que atravesar un río, pues también era importante todo ese tipo de cosas. Todo súper preparadísimo y meticulosísimo, como buenos matemáticos, ¿no? Sí, además eso, que necesitaban, claro, es que el cálculo matemático era fundamental. ¿Qué te ha aportado esta investigación, Chelo? Bueno, me ha aportado pues un montón de cosas, comenzando porque yo desconocía lo que era consultar un archivo. Yo no había ido. Un mundo nuevo. Sí, y claro, a mí el tema de libros, de academias, de bibliotecas, eso es una cosa que me encanta. Entonces yo, durante mucho tiempo, yo estudié en Valladolid la carrera, y siempre que iba, y luego estuve trabajando allí pues durante 5 años,
Y todo el tiempo, siempre que iba a Valladolid, pasaba por Simancas y decía, ay, yo tengo que venir un día a Simancas. O sea, a mí me llamaba siempre la atención, pero no había llegado a ir hasta este momento. Y la verdad es que el trabajo allí en el archivo, bueno, el trato del personal del archivo, que es, porque cuando uno llega sin saber nada, uno piensa que va allí y dices, no, no voy a saber. Bueno, el trato es exquisito, te ayudan en todo lo que necesitas, te facilitan toda la información y el trabajo allí, pues la verdad es que yo disfrutaba. Claro, yo cuando iba aprovechaba para irme desde primera hora de 9 a 6, que es el horario que tenían. Entonces yo estaba allí, salía un momentito a comer, pero lo justo, porque claro, ya que iba, pues prefería aprovechar. Luego cambió, ha ido cambiando y el hecho de tener la pandemia de por medio facilitó un poquito, porque entonces no dejaban fotografiar documentación. Ahora sí se puede fotografiar, tienes un contenido determinado para poder fotografiar, pero entonces había que ir y consultar todo allí. Eso, claro, detiene mucho porque a veces la lectura es lenta, la lectura es muy, muy lenta. Y bueno, pues pasas tiempo allí. Y la verdad es que en ese sentido solo cosas buenas. Cuando he pedido documentación a Segovia, tanto a la Academia de Artillería como al Archivo General Militar de Segovia, igual, todo facilidades. La verdad es que en ese sentido me ha aportado lo que he podido, la gente que he podido conocer, desde el punto de vista personal, aparte de la satisfacción en el trabajo, porque yo me ponía allí a leer y es que disfrutaba, o sea, yo decía, esto es un documento que alguien tenía en su mano y alguien escribió en 1790. Bueno, pues para mí eso ya era una satisfacción. Sí, sí, luego el poder leer ese tipo de cosas, sí, sí, para mí la verdad que solo satisfacciones me ha dado. ¿Y qué pozo dejó en la ciudad esta academia, si es que dejó alguno? Bueno, no sé si este sería el origen, porque luego sí que tuvimos una academia de sargentos ubicada ya en lo que actualmente es el campus. No sé si podría, el hecho de que la fijaran después, pudo venir de que aquí ya había habido una academia, que es posible, pero no lo sé, no sé si realmente tuvo esa continuidad, porque aquí esta academia, realmente cuando se cierran todas las academias, desaparece un poco esa idea de academia militar y la idea es un poco la de la Academia de Barcelona, que claro, el tiempo que estuvo, la Academia de Barcelona empezó a funcionar en 1720, es decir, que casi claro, un siglo duró. Claro, sí. claro, entonces el tiempo que estuvo esa academia, pero es que la enseñanza era exactamente la misma, curiosamente la enseñanza era la misma, la formación, los libros a los que tenían acceso eran los mismos. O sea, crearon una sucursal, ¿no? Si dijéramos, Pues ¿no? De sí, aquella academia sí, en Zamora. sí, de hecho es que, vamos, la ordenanza era la misma, se crearon exactamente igual, siguiendo exactamente lo mismo que la Academia de Barcelona. Sí, ¿Qué te sí. queda por estudiar y analizar de esta academia? Bueno, de lo que sé en concreto, esto sí que me gustaría, y de hecho ando buscando, si pudiera encontrar el resto de listados que había, cómo se pierde, por qué se pierden los listados en 1802, cuando sí que figura todo el listado de alumnados con sus calificaciones, que esa es una cosa que resulta curiosa, la forma de calificar. Claro, para quienes nos dedicamos a la docencia, pues el calificar que ponen las calificaciones de sobresaliente, bueno, y luego dice mediano, más que mediano y menos que mediano. Entonces, que era una manera muy cualitativa de calificar y nos resulta curioso. Y los listados, pues la verdad es que para mí, si los pudiera localizar, y esa es un poco porque no hay más documentación, es decir, el resto sí que estaba todo, se pudo analizar todo afortunadamente y sí que en ese sentido se cerró. O sea, lo único que quedaría es la parte de alumnos de poder encontrar el resto de listados. De los últimos años. Sí. Bueno, pues a ver si tienes suerte y Muchísimas los puedes encontrar y puedes terminar y de completar este estudio. Ojalá. Y por otra parte, en lo que sí que sigo trabajando es eso, en lo que es el contenido matemático específico, buscando cuál era el contenido que se daba exactamente aquí en Zamora y analizando un poco si, a pesar de que se decía que era el dictado y que deberían de ser los mismos contenidos, estamos tratando de buscar, y cuando digo estamos porque estoy trabajando con un profesor de la Universidad de Zaragoza, en este aspecto de pertenecemos al mismo grupo de investigación y estamos tratando de valorar si realmente eran al dictado y no había modificaciones o si, dependiendo de que fuera realmente la Academia de Barcelona, la de Cádiz o la de Zamora, había alguna pequeña modificación.
o dependiendo de quién era el profesor que dictaba esas clases, y en eso estamos, pero eso es ya contenido matemático específico. Eso ya requiere bastante más sosiego para analizar y explicar. Ahí estamos. Bueno, de cualquier forma, Chelo, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias por el interés mostrado y muchísimas gracias por tu acogida. Y a ti por venir y contárnoslo con tan lujo de detalles, de verdad. Y a todos ustedes, pues hasta otro día, porque seguimos, ya saben, de martes en martes conociendo más historias de Zamora.